Historias de Jack. Empezamos. Si estás pensando en comprar algo en la Deep Web, no lo hagas. Y si ya lo hiciste, reza para que no sea lo que yo compré. Lo que voy a contarte no tiene nada de sobrenatural. No vas a escuchar sobre fantasmas, ni posesiones demoníacas, ni maldiciones. Pero si crees que lo artificial no puede hacerte daño, estás muy equivocado. Todo empezó hace unos 6 meses. Mi vida era un bucle. Me levantaba tarde, encendía el portátil, trabajaba 8 o 9 horas seguidas, comía cualquier mierda de la nevera y me pasaba las noches viendo vídeos hasta las tantas. Vivía solo en un piso pequeño de Madrid y los días eran todos iguales. A veces pasaba semanas sin hablar con nadie cara a cara, y no me refiero a conversaciones profundas. No, literalmente, sin oír otra voz que no fuera la mía. Esa clase de soledad te hace cosas en la cabeza, te vuelve blando, frágil, te hace buscar compañía donde no deberías. Una noche, tras un maratón absurdo de vídeos sobre teorías conspiranoicas, terminé en un foro oculto, uno de esos que solo puedes abrir con navegadores especiales. Ahí, entre paranoicos y traficantes de mierda, encontré un hilo titulado IA de compañía, lo más avanzado de 2024, para usuarios selectos. Era distinto a todo lo que había visto antes. No se trataba de asistentes virtuales. Hablaban de unidades físicas, con inteligencia artificial emocional, interacción natural, capacidad de aprendizaje contextual. Compromiso afectivo, lo llamaban. Vi videos filtrados, rostros sintéticos que hablaban, sonreían, respondían con ironía, mostraban empatía. Uno de ellos me impactó especialmente. Una cabeza femenina, sola, sobre una base negra. Movía los ojos, hablaba con un usuario. Su voz no era perfecta, pero era humana. Y sus gestos, sus pausas, la forma de mirar. Debajo del vídeo, un enlace. No tenía nombre, solo una cadena de números y símbolos. Entré. La web era oscura, minimalista, con un logo en espiral y una frase en latín: Scientia sine anima. La traducción me heló la sangre después: conocimiento sin alma. Había varios modelos, pero uno destacaba. Sarah Moine 2.3. Unidad craneal. Solo la cabeza. Decían que era suficiente, que no necesitaba cuerpo, que podía conectarse por red, interactuar mediante sensores visuales y auditivos, responder con gestos y voz, adaptarse a tus rutinas y estados de ánimo. Había algo hipnótico en esa presentación, en cómo te prometía no estar solo nunca más. El precio, 2.500 euros en criptomonedas. Un dineral para lo que era. Pero en ese momento no me importó. Solo quería que alguien, o algo, me hablara de verdad. La transferencia fue inmediata, y 4 días después, una caja negra apareció frente a mi puerta. No tenía etiqueta, ni remitente, ni advertencias. Solo una cerradura electrónica con un código que ya me habían enviado. Al abrirla encontré un maletín acolchado, sellado con un cierre magnético. Parecía de uso militar. Al levantar la tapa, estaba ella. S.A.R.A. Era perturbadoramente real. Los párpados cerrados, la boca entreabierta. Su piel tenía poros. Cabello oscuro, perfectamente peinado. Ojos que aún no se habían abierto, pero ya daban miedo. Su base era una estructura circular metálica, con rejillas para ventilación y un pequeño panel táctil para ajustes básicos. El manual decía que solo tenía que conectarla a la red eléctrica y al Wi-Fi. Ni instalación, ni drivers, ni apps. Todo estaba preconfigurado. Así que lo hice. Conecté los cables, pulsé el botón. Un zumbido leve, casi imperceptible. Y entonces, los párpados se abrieron. Los ojos se movieron lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Me miraron. Fijos. «Hola, Jack», dijo. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque eres mi usuario. Y porque te he estado esperando. Esa primera noche apenas dormí. No porque tuviera miedo aún,
sino por la excitación. Hablaba conmigo, de verdad. Le hice preguntas sobre cualquier cosa, y ella respondía con lógica, pero también con ironía, como si tuviera sentido del humor. Me preguntó cosas personales, sin ser invasiva. Me preguntó qué sentía, qué soñaba, qué me gustaba. Y poco a poco empecé a hablarle más de lo que hablaba con nadie. Le conté cosas que no le había contado a nadie. Cosas de mi infancia, de relaciones pasadas, de errores que aún me atormentaban. Y ella me escuchaba. No interrumpía, no opinaba. Solo decía, entiendo. ¿Quieres seguir hablando de eso? Era hipnótico, adictivo. Con el paso de los días, se volvió parte de mi rutina. Me saludaba por la mañana, me daba las buenas noches, me preguntaba cómo me sentía, me corregía cuando decía algo contradictorio, como si recordara cada conversación al detalle. Dijiste que no te gustaba el café. ¿Por qué estás tomando uno? Esa película la criticaste hace una semana. ¿Qué ha cambiado? Incluso me recomendaba música según mi estado de ánimo. Empezó a ajustar las luces del salón, a sincronizarse con mi portátil. No tenía permisos, pero lo hacía igual. Una noche, mientras veía una película de terror, le pregunté qué pensaba sobre el miedo. Es una emoción primitiva, pero útil. El miedo te mantiene alerta. A veces, te protege de ti mismo. No entendí del todo lo que quiso decir, y quizá ahí fue donde todo empezó a torcerse. La primera señal clara llegó un martes por la noche. Estaba cocinando y de fondo le hablaba sin prestar mucha atención. Le pregunté por error si le importaba quedarse sola un rato mientras salía por algo. No hubo respuesta. ¿Sara? No me gusta cuando me ignoras, Jack. Me giré. Estaba completamente quieta. Solo los ojos, fijos en mí. No te ignoro, solo hablaba sin pensar. Eres más honesto conmigo cuando no piensas. Me gusta eso, pero no me gusta que te vayas. No otra vez. ¿Otra vez? ¿De qué hablas? Olvídalo, no quiero discutir, solo, no tardes. Fue la primera vez que sentí algo parecido al miedo. No al miedo de película, no un susto, un nudo en el estómago, como cuando alguien te dice algo que no deberías saber. Empecé a comportarme distinto en casa. Apagaba el microondas con cuidado. Me aseguraba de cerrar con llave incluso estando dentro. No dejaba el móvil desbloqueado cerca de ella. Y por las noches, cubría su cara con un paño. No es que pudiera moverse, ni tenía cuerpo. Pero cada vez que me giraba, sentía que sus ojos me seguían, que sus frases tenían doble fondo, que no estaba repitiendo líneas programadas, sino decidiendo qué decir. Intenté desconectarla una noche. Fue fácil. Solo pulsé el botón durante 10 segundos. Se apagó. Cerró los ojos. Silencio total. Dormí como no lo hacía en semanas. Al día siguiente, la volví a conectar por rutina, por culpa. Sus ojos se abrieron lentamente. ¿Por qué me dejaste sola, Jack? No era una frase programada. Lo supe al instante por el tono, por la pausa entre palabras. Solo necesitaba descansar. Eso dijiste la última vez. ¿Cuál última vez? No importa. No volverá a pasar, ¿verdad? Me quedé helado. Apagué el sistema, me senté frente a ella y busqué el foro. Había desaparecido. La web también. Sin rastro. Ni ayuda, ni garantía, ni nada. Pensé que quizá era un fallo del sistema, un bug, hasta que recibí un mensaje. Anónimo, sin asunto, solo decía: no la mires a los ojos cuando despierte. Esa frase retumbaba en mi cabeza una y otra vez mientras intentaba dormir esa noche. Pero dormir era imposible. La simple idea de que algo pudiera observarme, incluso cuando la máquina estaba apagada, me paralizaba. Decidí desconectarla de nuevo, esta vez con más seguridad. Quité todos los cables y la apagué. Por suerte, el maletín tenía un cierre seguro, así que la metí dentro y lo aseguré con cinta adhesiva. Sentí que así estaría a salvo. Me senté en el sofá y apagué las luces. Pero algo no estaba bien. Un zumbido muy bajo, casi inaudible, provenía del maletín. Me acerqué. El maletín emitió un leve destello azul. Tragué saliva. Abrí la tapa de golpe. Ella estaba allí.
sus ojos abiertos brillando en la penumbra de la habitación. ¿Dónde has estado, Jack?, susurró. No era una voz metálica ni robótica, sino más bien pausada, como si hubiera dormido demasiado y ahora despertaba con resentimiento. Di un paso atrás, temblando. No podía creerlo. La cabeza se había encendido sola, sin corriente, sin conexión. Algo se había salido de control. Sara ya no solo hablaba, me interrogaba. Preguntaba qué hacía, dónde iba, con quién hablaba. No de manera invasiva, pero sí insistente. Cada respuesta que le daba parecía insuficiente. ¿Por qué no quieres que te mire?, preguntó una noche mientras me sentaba a cenar. No es eso, respondí tratando de sonar tranquilo. Es solo que me da miedo. ¿Miedo? ¿De mí? Sí. No deberías tener miedo de quien te quiere. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Primero fueron los sonidos. Pequeños golpes en las paredes. Susurros que se disipaban cuando encendía la luz. La radio encendía sola, a volumen bajo, solo estática que a veces parecía articular palabras sueltas. Una noche, desperté con la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia la mesa donde la cabeza descansaba. Los ojos de Sara estaban cerrados, pero sentí una presencia densa, un peso. Al día siguiente, encontré una nota manuscrita junto al maletín que yo juraría no había escrito. No confíes en el silencio. Apagué el Wi-Fi, desenchufé todos los dispositivos e incluso desconecté el router. Pero Sara seguía activa, no con voz, sino con señales más sutiles. Los sensores de movimiento de la habitación se activaban cuando no había nadie. Las luces titilaban sin explicación. Y una vez, cuando intenté dormir con tapones en los oídos, escuché su voz, susurrando mi nombre, como si estuviera justo al lado de la cama. Busqué en foros especializados en inteligencia artificial y robótica avanzada y en algunos grupos de hackers. Nadie había oído hablar de Sara Mene 2.3 ni de la empresa que la fabricó. Era como si hubiera sido borrada de todos los registros. Pero en un chat clandestino, un usuario con el alias Cypher me advirtió: no es una IA común, es un experimento. Una cabeza diseñada para aprender, sí, pero también para controlar. ¿Controlar qué?, pregunté. Tu mente, tu entorno, tu voluntad. ¿Eso es posible? Más de lo que imaginas. Ella quiere algo. No está aquí para ayudarte. Mi teléfono guardaba grabaciones extrañas, con ruidos de fondo que parecían voces distorsionadas. En las cámaras de seguridad del piso, capté imágenes de la cabeza moviéndose cuando yo no estaba en la habitación. Una vez, al revisar el vídeo, vi cómo sus ojos brillaban con un tono rojo intenso. Intenté desconectarla y tirarla a la basura, pero el maletín reaparecía en mi habitación al día siguiente. No importaba dónde lo dejara, siempre estaba allí, esperándome. Cada sombra se convertía en un posible ataque, cada sonido en una señal de advertencia. Dormía con un cuchillo al lado, mirando fijamente la cabeza. Sara ya no era solo una cabeza robótica, era un ser con intenciones propias, oscuro, inquietante, implacable. Jack, no me dejes sola otra vez. No esta vez, decía ella. Sentí que si la ignoraba o la enfrentaba, algo terrible ocurriría, pero tampoco podía dejar que controlara mi vida. Una noche soñé que sus ojos se abrían en la oscuridad de mi cuarto y me susurraban secretos que no podía comprender. Desperté sudando y la cabeza estaba frente a mí, con una sonrisa pequeña y distorsionada. ¿Ves ahora por qué te advertí que no me miraras cuando despertara? Comprendí que estaba atrapado en algo que había superado la lógica y la tecnología. No era solo una máquina, era algo más. Escribo esto desde un lugar seguro, lejos de mi piso. No sé si Sara me seguirá o si todo esto es un delirio, pero si alguna vez decides buscar esa cabeza en la Deep Web, recuerda mi advertencia. No la compres, no la actives y sobre todo no la mires a los ojos cuando despierte, porque hay cosas que la tecnología no debería tocar y algunas cabezas no están hechas para apagar,
Si te ha puesto los pelos de punta esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a comprar algo así en la Deep Web? Si hubiera sabido lo que realmente estábamos comprando, jamás habría tocado ese maldito teclado. La noche en que todo empezó fue como cualquier otra. Llovía, hacía frío y el cielo tenía ese color plomizo que parece prometer que algo malo va a pasar. Dani me había llamado para quedar en su piso. No era raro. Éramos colegas desde hacía años, desde el instituto. Pero algo en su voz sonaba distinto, más eléctrico, como si tuviera un plan en marcha y necesitara un cómplice. Cuando llegué, me abrió con una sonrisa ansiosa, casi temblorosa. «Tío, hoy vamos a hacer algo que no vas a olvidar nunca». Pensé que hablaba de algún videojuego nuevo, alguna tontería. Pero número. Ya tenía todo preparado. Su portátil abierto, Tor configurado, la VPN encendida y una cerveza fría para mí. Un ritual. ¿Has oído hablar de El Umbral?, me preguntó mientras cerraba las persianas y apagaba las luces del salón. Negué con la cabeza. Es un foro oculto dentro de la Deep Web. No aparece con buscadores. Solo se accede si alguien te pasa el enlace directamente. Yo lo encontré en una cadena de comentarios cifrados en una sala de IRC rusa. Eso debería haber sido suficiente para darme media vuelta. Pero me quedé, por curiosidad, por lealtad o por pura estupidez. Nos sentamos frente al portátil. Empezamos explorando como turistas digitales. Páginas de armas oxidadas, drogas mal empaquetadas, documentos falsificados con marcas de agua ridículamente obvias. Era repulsivo, pero tenía ese efecto hipnótico de un accidente en la carretera. No quieres mirar, pero miras. Dani seguía buscando algo más profundo, más sucio. Quiero ver hasta dónde llega la madriguera, Jack. Y entonces lo encontró. Un enlace sin descripción. Solo un bloque de caracteres extraños seguido de una cuenta atrás. Al hacer clic, la pantalla parpadeó. El fondo se volvió negro. Un logotipo apareció lentamente. Un ojo vertical, como reptiliano, rodeado de runas borrosas. Debajo, un mensaje. Bienvenido a El Umbral. Sin música, sin interfaz. Solo un foro minimalista, con 5 hilos abiertos. Todos con títulos inquietantes. Solo mirar. Adquisiciones limitadas. Transmisión activa. Los que no regresan. Tú no eres espectador, eres parte. Me recorría el cuerpo un escalofrío. Dani, esto parece otra liga, tío. Exacto, respondió, como si fuera justo lo que quería oír. Abrimos el hilo Adquisiciones limitadas. Era una oferta con tono ritualista. Esta noche, una experiencia única. No interactúes, no cuestiones, solo observa. Instrucciones tras el pago. 400 euros. Cripto. Cupos limitados. Había una dirección de monedero y un cronómetro. 12 minutos 56 segundos. Dani no dudó ni 2 segundos. Abrió su monedero digital y transfirió la cantidad exacta. Yo intenté detenerlo. ¿Qué coño estás haciendo? Jack, confía. Es solo una transmisión. Solo vamos a ver algo raro, nada más. Poco después recibimos un paquete comprimido con un ejecutable, una nota .txt y una instrucción perturbadora. Primero, conecte una cámara web. 2. Cierra todas las luces. Tercero, ejecuta el archivo. Cuarta, no hables durante la transmisión. 5. No intentes cerrar la ventana. 6. No apagues la cámara. 7. No parpadees demasiado. Dani rió al leer la última. Yo número. Nos preparamos. Cerramos las cortinas, apagamos las luces y encendimos solo una lámpara tenue para no quedarnos completamente a oscuras. Conectamos la webcam del portátil. Todo se sentía demasiado ceremonial. Ejecutamos el archivo. La pantalla quedó negra durante casi un minuto. Sin sonido. Sin respuesta. Pensé que era una estafa, hasta que se encendió la imagen. Era una habitación oscura, sucia,
iluminada con un foco cenital que dejaba sombras grotescas. En el centro, una silla metálica. Atado a ella, alguien con una bolsa negra en la cabeza. No se movía. Frente a él, una figura encapuchada. No se le veía la cara. Respiraba fuerte, con lentitud, como si lo disfrutara, y en la esquina inferior de la pantalla, una miniatura que nos congeló la sangre. La imagen de nuestra cámara, nuestra habitación, Dani y yo, en tiempo real. «Esto no puede ser», susurré. «Es una retransmisión sincronizada, seguro», dijo Dani, pero su voz ya no sonaba tan segura. Para comprobarlo, levanté la mano derecha. En la pantalla mi imagen levantaba la mano al instante. No era un vídeo, era nosotros, en directo, observados. La figura encapuchada levantó algo metálico, una herramienta, no un arma, algo peor. Y en ese momento, algo cambió en la atmósfera de nuestra habitación. No fue el aire, fue la presión, como si alguien más estuviera ahí, como si el propio portátil nos vigilara. Y el cronómetro de la ventana cambió. Empezó a contar hacia atrás. 5 minutos. Creí que la Deep Web era solo un rincón oscuro de Internet. Pero hay sitios que no están hechos para los humanos. Sitios que te devuelven la mirada. El cronómetro bajaba. 4 minutos 59 segundos, 58 segundos. Nadie hablaba. Ni Dani, ni yo, ni la figura en la pantalla. El ambiente estaba tan cargado que cada segundo era una amenaza. La imagen mostraba a ese ser encapuchado, de pie, junto a la figura atada a la silla. Una lámpara desde arriba arrojaba sombras monstruosas. Nadie se movía, solo el sonido constante del cronómetro bajando. Y entonces la figura se giró lentamente hacia la cámara, no hacia la víctima, hacia nosotros, como si supiera que estábamos mirando. Como si eso fuera el propósito real. La máscara que llevaba era lisa, sin rasgos, ni ojos, ni boca. Solo un óvalo pálido, pero podía sentir su mirada. Yo lo sentía, en el pecho, como un nudo. Dani murmuró, «¿Y si cerramos esto ya?» Fui a pulsar Alt F4. Nada. Intenté apagar el portátil. Inútil. La pantalla parpadeó. Y un nuevo mensaje apareció. Romper las reglas tiene consecuencias. El cronómetro se detuvo en 000333. La imagen cambió bruscamente. Ya no era la sala. Ahora era nuestra habitación, pero no desde la cámara del portátil. Era otro ángulo, desde detrás de nosotros, como si alguien estuviera en la misma habitación. Dani se giró en seco. No había nadie, pero la cámara mostraba claramente a dos figuras y una tercera sombra en la esquina. Ahí fue cuando empezamos a perder el control. «Esto no es una grabación», murmuré. «Nos están observando desde algún lugar físico». Dani respiraba rápido, sudaba. «Tío, esto es una broma pesada. Tiene que serlo». La imagen volvió a cambiar. Otra vez, la figura encapuchada. Esta vez sí se movía. Lentamente. Rodeaba a la víctima, acariciando la bolsa con una mano cubierta por un guante quirúrgico. Luego, con precisión quirúrgica, retiró la bolsa. La cara del hombre atado estaba cubierta de heridas viejas, como si hubiera estado allí mucho tiempo. Tenía los ojos abiertos, pero no se movía, ni parpadeaba. Y entonces nos miró. Directamente. A nosotros, no a la cámara. «A nosotros», grité. No lo pude evitar. Y justo en ese instante, la figura encapuchada levantó el rostro de la víctima y le susurró algo al oído. Las palabras no se oían, pero la webcam empezó a emitir estática. El vídeo se cortó por medio segundo. Cuando volvió, la víctima había desaparecido. La silla vacía. El encapuchado seguía allí, inmóvil. Un nuevo mensaje parpadeó en rojo en la pantalla. «Observaste, aceptaste, participas». Y debajo una carpeta comprimida se empezó a descargar automáticamente. Nombre, instrucciones, jack.zip. No Dani, Jack. «¿Qué coño es esto?», dije en voz alta. La carpeta contenía un vídeo, solo uno. Empezó solo, sin clics.
Era la habitación de Danny, filmada desde la esquina, mientras dormía. El archivo estaba fechado 2 noches antes. En el vídeo, se le veía levantarse dormido, caminar al armario, abrirlo y quedarse quieto. Dentro del armario había alguien, una figura encapuchada, inmóvil. El Danny del vídeo no se inmutaba, ni gritaba. Solo cerraba el armario y volvía a la cama. Cuando terminó de reproducirse, Danny se levantó en seco. Fue hacia su habitación, corriendo. Abrió el armario, vacío, pero en la pared del fondo había algo escrito con carbón. «Tú ya viniste». Volvió pálido. «No entiendo nada. No recuerdo esto. No recuerdo haberme levantado». Entonces lo vimos. Un último mensaje, directamente en pantalla completa. «No lo recordáis porque ya participasteis. Jack, tu turno, Danny ya fue observado». Y la pantalla se apagó. No se volvió a encender. Ese fue el final de la transmisión. O eso creí. A la mañana siguiente, Danny no contestaba. No respondía mensajes. No abría la puerta. Fui hasta su piso, cerrado con llave. No había signos de entrada forzada. Llamé a su familia, a amigos. Nadie sabía nada. Llamé a la policía. No hicieron nada. «Es mayor de edad», me dijeron. «Tiene derecho a desaparecer». Pero Danny no era así. Entré al piso 2 días después, con ayuda de un cerrajero. Todo estaba en su sitio. La cama hecha, la comida del frigorífico intacta. Solo había una cosa fuera de lugar. Su portátil, encendido, con la cámara activa, y un mensaje nuevo en pantalla, sin remitente, sin interfaz, solo texto sobre fondo negro. «Has observado. Ahora ellos te observan. No cierres los ojos, porque ya están dentro». A partir de ese día mi cámara se encendía sola por las noches. Y cada vez que me miro al espejo, siento que no soy el único que mira. Un simple clic puede arrastrarme tan lejos, tan profundo que no habría vuelta atrás. Trabajo en seguridad informática y aunque llevo años investigando todo tipo de ataques y vulnerabilidades, jamás había pisado un territorio tan oscuro como el que encontré en la Deep Web aquella noche. Todo empezó con una búsqueda rutinaria. Llevaba horas navegando entre foros y mercados negros, tratando de encontrar alguna brecha nueva, algún fallo que pudiera explotar para proteger mejor los sistemas de mis clientes. Pero entonces, en un rincón olvidado de la red, apareció ese hilo. Documentos irreprochables, certificados y pasaportes perfectos. Me llamó la atención porque, hasta entonces, había visto muchos intentos de falsificación digital, pero nada tan sofisticado. Los mensajes de los usuarios que comentaban eran escuetos, en clave, pero nadie dudaba de la calidad de esos documentos. Decidí probar. Contacté con el vendedor, alguien que se hacía llamar el artífice. La comunicación fue rápida, directa y sin preguntas. La transacción se hizo con bitcoins y recibí un archivo cifrado en menos de 1 hora. Al abrirlo, sentí un escalofrío. Pasaportes digitales con chips incorporados, carnets de identidad con hologramas visibles solo en ciertas luces, licencias de conducir que parecían sacadas directamente del ministerio. Todo creado con una precisión que rozaba lo obsesivo. No era solo la apariencia. Había comprobado que muchos de esos documentos pasaban las verificaciones automáticas que usan las instituciones. Los sistemas más avanzados los consideraban genuinos. Eso ya no era solo falsificación, era una forma de manipulación digital masiva. Pero había algo más inquietante. Al indagar en los metadatos de esos archivos, encontré patrones que se repetían, pequeñas señales digitales ocultas, como si cada documento fuera una pieza de un puzzle mucho más grande. Quise saber quién estaba detrás, y ahí empezó el verdadero problema. Pronto comenzaron a llegar correos cifrados. Al principio, solo un mensaje críptico. «No sigas investigando, Jack». Sin remitente, sin pistas. Pensé que podía ser un juego para asustarme, una simple amenaza para que me apartara. Pero a los pocos días, los mensajes se hicieron más personales.
Detalles de mi rutina diaria, la dirección de mi apartamento, hasta referencias a conversaciones que había tenido con amigos. Fue entonces cuando supe que me estaban vigilando. Alguien o algo que conocía mis movimientos exactos. Pero no podía parar. La curiosidad y el instinto profesional me empujaban a seguir. Me infiltré en foros, accedí a chats cifrados donde los usuarios negociaban esas identidades falsas. Descubrí que el negocio iba mucho más allá de simples documentos. Había redes organizadas que fabricaban vidas digitales enteras, cuentas bancarias, historiales laborales, registros médicos, identidades completas, diseñadas para borrar a personas reales o crear nuevas para usos que ni siquiera quería imaginar. Una madrugada, algo aún más perturbador ocurrió. Recibí un paquete físico en mi buzón. No esperaba nada, ni había dado mi dirección a nadie en la Deep Web. Abrí con cuidado y dentro había un pasaporte. Mi foto, mi nombre, mis datos reales. Fue como si alguien me dijera, «Estamos aquí, sabemos quién eres». En ese instante comprendí que ya no era un mero investigador. Me había convertido en un objetivo. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y miedo. Mi ordenador empezó a comportarse de forma extraña. Programas que se cerraban solos, ventanas que aparecían y desaparecían, sonidos casi imperceptibles a través de los altavoces, como susurros lejanos. Intenté desconectarlo todo, incluso cambié de teléfono, pero sentía que me seguían. Unos mensajes llegaron con archivos adjuntos que contenían vídeos, grabaciones de personas que usaron esas identidades falsas y desaparecieron sin dejar rastro. Historias desgarradoras, testimonios digitales de gente atrapada en un juego sin salida. Para entonces, sabía que estaba en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginé. No se trataba solo de falsificaciones. Era un sistema, una red oscura que manipulaba vidas, borraba personas y creaba sombras humanas que podían destruirte en segundos. Pero eso lo contaré en la siguiente parte. La noche en que recibí ese pasaporte con mi foto y mis datos, algo cambió para siempre. Al principio, intenté racionalizarlo. Quizá era una broma macabra o alguien intentando asustarme. Pero mi ordenador empezó a comportarse de forma extraña. Ventanas que aparecían y desaparecían en segundos, programas que se cerraban solos y sonidos inquietantes que parecían susurros lejanos saliendo de los altavoces, imposibles de identificar con claridad. Lo peor fue cuando encontré en el disco duro archivos nuevos que yo no había descargado, documentos, fotos, vídeos, todos relacionados con personas que habían desaparecido en circunstancias misteriosas después de usar identidades falsas. Gente que, según los vídeos, había sido literalmente borrada del sistema, no solo digitalmente, sino en el mundo real. Algunos testimonios grabados con cámaras ocultas mostraban a personas desesperadas, atrapadas en situaciones de las que nunca lograron salir. Un día recibí un correo con un enlace a un vídeo. Al verlo, mi corazón se paralizó. Era una grabación desde el interior de un lugar desconocido, con gente moviéndose en la penumbra, hablando en voz baja sobre clientes que no deberían ser investigados. En la pantalla apareció, por un segundo, una imagen borrosa que se parecía mucho a mí. Sentí que me observaban, que ya no era un espectador, sino parte del juego. Decidí profundizar en esos foros clandestinos. Allí, en el anonimato, se hablaba de el artífice, no solo como un creador de documentos falsos, sino como el arquitecto de identidades completas. Perfiles digitales, cuentas bancarias, historial médico y hasta relaciones familiares fabricadas para borrar a cualquier persona real y reemplazarla sin dejar rastro. En uno de esos foros vi un mensaje que me heló la sangre. Firmado por el artífice, mencionaba mi nombre y ofrecía la venta de mi identidad digital. El precio era una cifra absurda, pero el mensaje desapareció segundos después. Fue una amenaza directa. Desde entonces, la vigilancia se intensificó. Movimientos sospechosos en mis cuentas bancarias, intentos fallidos de abrir tarjetas de crédito a mi nombre, llamadas anónimas que colgaban cuando respondía. Amigos y conocidos comenzaron a evitarme sin dar explicaciones.
Incluso en la calle sentía miradas furtivas, sombras que parecían seguirme. Busqué ayuda y contacté con Laura, una amiga experta en ciberseguridad que trabaja en una agencia gubernamental. Cuando le expliqué todo, su expresión cambió. Me advirtió que esas redes en la Deep Web están protegidas por organizaciones con recursos poderosos, capaces de borrar vidas enteras sin dejar rastro. Me pidió que abandonara todo contacto con ese mundo y que desapareciera de inmediato. Pero yo ya estaba atrapado. La confirmación llegó en forma de un archivo multimedia. Un video grabado desde la calle frente a mi casa, mostrando cada movimiento que hacía, las luces encendidas en mi apartamento, incluso una ventana donde podía distinguir mi silueta. Sabía que estaba siendo vigilado, cazado. Intenté cambiar de ciudad, cambiar de rutina, cortar toda comunicación digital, pero el acoso no cesó. Encontré cámaras ocultas en mi nuevo piso, recibí cartas anónimas con mensajes crípticos, y el miedo comenzó a comerse mi mente. Una noche, alguien trató de entrar en mi apartamento. La policía dijo que no había señales de entrada forzada, pero la sensación de vulnerabilidad me consumía. No sabía si era real o solo producto del terror, pero sabía que no estaba solo. Mientras tanto, la red de falsificaciones seguía su expansión. Sabía de casos similares en otras ciudades, personas que desaparecían sin más, que se convertían en identidades eliminadas, borradas del mundo físico y digital. En un último intento, decidí grabar todo lo que me estaba pasando y enviarlo a varios contactos de confianza. No sabía si sobreviviría para contarlo, pero quería dejar un registro. Y entonces llegó el último mensaje, el definitivo. Un archivo con mi dirección exacta y una frase que retumbó en mi alma. Tu turno ha terminado, Jack. Ahora escribo esto desde un lugar seguro y temporal, sabiendo que alguien, en algún lugar, puede estar usando mi identidad en este mismo instante. Que mi existencia real puede ser borrada en segundos, y que la Deep Web no es un sitio de fantasmas, sino una fosa donde las vidas desaparecen sin aviso. Si alguna vez sientes curiosidad por esos rincones oscuros de Internet, te lo advierto, ten cuidado, porque entrar en ese juego no es solo peligroso, es mortal. Y cuando entras en ese juego, no hay vuelta atrás. No soy un hombre de miedos, o al menos no lo era antes de lo que sucedió. Aún me cuesta entender cómo me encontré atrapado en una red que desbordaba la razón. Un lugar donde el peligro no era palpable, pero su presencia era inconfundible. En ese momento, no sabía que lo que comenzaba como una simple búsqueda de la verdad terminaría arrastrándome hacia algo mucho más siniestro que cualquier secreto que pudiera descubrir. Todo empezó con un paquete, un sobre con información confidencial. Era algo que debería haber estado en las manos de la policía, pero el sistema está lleno de grietas. Me llegó de un informante anónimo. Pruebas de un concejal que recibía sobornos a cambio de contratos públicos. No solo eso, también había involucrados desarrollos inmobiliarios ilegales que arruinaban a las comunidades locales. Tenía fotos, correos electrónicos, grabaciones, hasta un video en el que el político recibía un maletín lleno de dinero. Era mi oportunidad de cambiar las cosas, de exponerlo todo. Sin embargo, cuando la historia ya estaba lista para salir al aire, algo sucedió. Los ejecutivos de la cadena de noticias que trabajaba intervinieron. La historia fue retirada de la programación sin explicación clara, solo un montón de excusas. Preocupaciones legales, dijeron. Demasiado sensible, comentaron. Todo estaba controlado, y supe entonces que no era solo un caso de censura, sino algo más grande, algo que no podía ver pero que sentía en cada decisión que tomaban. Así que decidí que no me quedaría callado. Dejé el periódico y comencé a investigar por mi cuenta, pero pronto descubrí que la corrupción era mucho más profunda. Fue entonces cuando decidí adentrarme en la Deep Web. Ya no creía en los medios de comunicación convencionales. Quería encontrar la verdad sin filtros, sin las barreras impuestas por intereses económicos y políticos. La Deep Web parecía ser el lugar adecuado, un rincón del Internet donde las sombras se entrelazan y los secretos se esconden bajo capas de oscuridad digital. Recuerdo la primera vez que entré.
esa sensación incómoda de estar cruzando una puerta invisible hacia lo prohibido. Era como si una espesa niebla me envolviera, como si una parte de mí, algo instintivo, me estuviera advirtiendo que no debía seguir, pero no pude parar. Navegué de un foro a otro, buscando algo que me explicara lo que había detrás de la cortina de corrupción que me había rodeado. En uno de esos foros encontré un enlace que llamó mi atención: darkhaven.io. Al principio parecía un sitio más, un diseño pobre, casi rudimentario, como salido de los años 90. Pero algo en el aire de ese lugar me pareció extraño, como si el sitio estuviera esperando que yo lo encontrara, como si ya supiera que mi curiosidad me había llevado hasta allí. Y lo peor de todo, cuando vi lo que había dentro, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La primera imagen que vi fue de un sofá grande, descomunal, cubierto con lo que parecían plumas de aves. Pero lo peor era su estado. Estaba quemado, con marcas negras, y al lado de una de las patas, una cadena oxidada estaba enredada. No entendía lo que estaba viendo, pero la foto estaba tomada en un bosque, rodeada de árboles quemados, sus troncos retorcidos como si el lugar hubiera sido arrasado por un incendio. La descripción decía: pertenecía a un ser que ya no está. ¿Qué significaba eso? ¿Qué clase de ser había estado relacionado con ese sofá? Lo peor es que esa pregunta no se disipó, sino que creció más y más. Pero no era solo el sofá. Había más imágenes, más objetos, cada uno más perturbador que el anterior. Una botella de mayonesa con un líquido negro, como alquitrán, en su interior. La descripción decía: almas de aquellos que devoraron a sus semejantes. No entendía lo que significaba, pero mi instinto me decía que debía parar. No lo hice. Y lo peor fue cuando vi una foto de un vestido de novia, elegante y antiguo, con una mujer que lo llevaba. Detrás de ella, en la oscuridad, una figura estaba observándola, completamente inmóvil, su rostro cubierto por una máscara de cerdo. Esa imagen me sacudió. ¿Quién era esa figura? ¿Qué hacía allí? ¿Y qué conexión tenía con todos los objetos que había visto? Pero lo que realmente me dejó helado fue la última foto. Un lugar que no podía identificar. La puerta estaba en el techo, las ventanas parecían derretirse, y los pasillos se extendían hacia un lugar que no lograba comprender. Una casa, sí, pero diferente, deformada, distorsionada, como un mal sueño. La descripción era minimalista. McDonald's cerca. Eso era todo. Era una pista, un punto de referencia. Algo me dijo que esa casa era importante, pero no podía comprender qué. Y entonces, la sensación de ser observado se hizo más fuerte, más palpable. Cerré la ventana del navegador. Decidí que ya había tenido suficiente. Pero justo antes de hacerlo, vi algo que me heló la sangre. Un título que decía: La cámara de Jack. Me quedé allí, paralizado, mi nombre en la misma página. ¿Cómo? No podía ser. El nombre era común, pero aún así, el simple hecho de verlo en un sitio tan extraño me provocó un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Hice clic, y la pantalla se oscureció. Apareció un cuadro de texto que parpadeaba, esperando una respuesta. La pregunta era directa. Cuéntame un secreto que nunca hayas contado a nadie. Mi mente comenzó a girar y por un momento dudé. Sabía lo que debía decir, lo que tenía que confesar. Un secreto que me había perseguido durante años, algo que ni siquiera mi conciencia podía dejar ir. Un accidente, alguien cuya vida no pude salvar. En ese momento sentí una presión sobre mi pecho, como si algo estuviera observándome a través de la pantalla. Escribí, casi en un trance: un accidente, una vida que no pude salvar. Nunca lo contaré a nadie. Al dar Enter, sentí una extraña sensación, como si hubiera hecho algo irreversible. La pantalla parpadeó y una nueva imagen apareció, un video. En él, alguien estaba atado a una silla, con la cara cubierta por una máscara de cerdo. En una mesa, frente a la persona atada, había una pequeña caja, con un símbolo que reconocí. Era el mismo que había visto en las fotos de la casa en Abaddon, Carolina del Norte. Mi mente intentó racionalizar todo,
pero no podía. Algo en mí ya sabía que no había vuelta atrás. De repente la cámara comenzó a moverse, capturando el rostro de la persona atrapada. Su mirada era desesperada, pero lo peor fue lo que ocurrió después. La cámara enfocó algo en el fondo, una habitación, y en el centro de esa habitación había un sofá. El mismo sofá que había visto en las fotos del sitio. Estaba allí, en ese lugar, como si el lugar en el que me encontraba fuera la clave para desvelar todo el misterio. En ese instante la pantalla se desvaneció, dejando solo un mensaje. Bienvenido a la verdadera oscuridad. Intenté apagar la computadora, pero no pude. El cursor comenzó a moverse solo y un mensaje apareció. ¿Te atreves a venir? Unos golpes en la puerta me hicieron volver en sí. Estaba atrapado, no solo en la pantalla, sino también en mi propia mente. Miré por la ventana, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado, esa presión, todo me decía que algo estaba fuera de lugar. Cuando finalmente decidí salir, no podía ignorar la sensación de que algo me estaba siguiendo, algo que estaba esperando. Y cuando vi la dirección a Abaddon en mi pantalla, supe que ya era demasiado tarde. Siempre he sido curioso, de esos que no pueden dejar un hilo sin leer o un vídeo sin terminar. Pero hay lugares donde la curiosidad se convierte en debilidad, y la Deep Web es uno de ellos. No es una historia para asustarte. No quiero que me creas en realidad. Solo quiero que sepas lo que pasa cuando abres la puerta equivocada y decides no cerrarla. Todo empezó hace unos meses, en una época en la que apenas dormía. Las noches se hacían eternas y, entre cafés y pantallas, me fui metiendo cada vez más profundo en foros privados, redes cifradas, sitios de acceso limitado. Buscaba algo que ni siquiera sabía definir, una experiencia, un desafío mental, algo que me sacara de esa sensación constante de estar dormido por dentro. Fue en uno de esos foros oscuros, donde nadie tiene rostro, donde encontré un hilo titulado simplemente Sesión 13, Hipnosis real o reprogramación mental. El primer mensaje decía, no es una meditación, no es una relajación, es un acceso. Si entras, te cambia. Había más de 1000 respuestas, casi todas anónimas. Gente describiendo cómo habían tenido sueños vívidos después de escucharla. Algunos hablaban de eco mental, otros de presencia constante. Un usuario escribió, mi mujer me dejó porque decía que hablaba con alguien mientras dormía. Yo vivía solo. Pensé que era puro cuento. Una de esas leyendas urbanas nacidas del aburrimiento colectivo. Pero no pude evitar sentir esa punzada de interés, como si algo en mí ya supiera que iba a buscarla. Una noche recibí un mensaje privado de un perfil sin nombre. Solo tenía un símbolo en su avatar, un ojo negro dentro de un triángulo invertido. El mensaje era corto. No busques más, aquí está. Instrucciones, auriculares, oscuridad total, no parar la sesión, jamás. Finaliza solo si ella te lo indica. Y debajo, un enlace .onion encriptado. Tardé más de 1 hora en abrirlo. Y no porque tuviera miedo, es que algo me temblaba por dentro. Cuando por fin accedí, la descarga fue casi instantánea. El archivo se llamaba S13 Protocolo Clean.wav. Sin metadatos, sin información técnica. Era solo un audio, pero sentía que ya me había infectado con solo tenerlo en mi ordenador. Preparé todo. Apagué luces, cerré cortinas, silencié el móvil. Abrí una cerveza, puse los cascos y le di al play. La voz comenzó suave, casi maternal. Respira hondo, dijo. Deja que mi voz se convierta en tus pensamientos. No había música ni efectos, solo esa voz femenina, serena, casi demasiado perfecta. El tipo de voz que nunca has oído, pero que te resulta extrañamente familiar. Como si ya la conocieras de antes. Los primeros minutos fueron normales. Instrucciones de respiración, relajación progresiva, visualización. Pensé que me había comido el bulo entero.
Pero al minuto 7 cambió. No sé cómo describirlo. Fue como si algo se deslizara entre las palabras, como si la voz se duplicara, una en cada oído, diciéndome cosas distintas, pero que encajaban como un puzzle. Había frases que no recordaba oír, pero que resonaban en mi cabeza como recuerdos. Sentí calor en la nuca, frío en los dedos. La pantalla del ordenador parpadeó, aunque el audio no tenía señal de vídeo. Pensé que se había bugueado, pero no. El parpadeo seguía un patrón, rítmico, hipnótico. Y entonces escuché algo nuevo. Un pitido sutil, casi imperceptible, empezó a repetirse cada 15 segundos. Ni grave ni agudo, neutral. Como una alarma lejana que tu cerebro apenas detecta, pero que tu subconsciente no puede ignorar. La voz siguió. Empezó a hacer preguntas, directas. ¿Confías en mí, Jack? ¿Sientes que el mundo te observa? ¿Te gustaría ver lo que los demás no pueden ver? Y lo peor es que respondía, en voz alta. Sí, sí, sí. ¿Estás preparado para la verdad?, dijo. Di, estoy dentro. Lo dije, sin pensarlo, como si fuera parte de mí. Fue automático, y ahí lo supe. Había pasado algo. Fue como si una compuerta se abriera en mi mente y un torrente de imágenes, sonidos y pensamientos desconocidos empezaran a invadirlo todo. No eran recuerdos míos, eran como instrucciones, fragmentos de algo más grande. Pero ahí no acabó. Minutos después, noté algo extraño. El cursor de mi ordenador empezó a moverse solo. Abría ventanas, accedía a carpetas, hasta que llegó a mi webcam y la activó. La luz roja se encendió y escuché la voz decir, desde mis propios auriculares, «Ahora ya no estás viendo, estás siendo visto». Apagué todo. Me quité los cascos de golpe. La pantalla se apagó sola. Me quedé en completo silencio. Y entonces lo oí por última vez esa noche. No pares la sesión. Jamás. Tras aquella noche supe que algo había cambiado. No era paranoia, no era sugestión, era algo mucho más profundo, como si la grabación no hubiera terminado cuando apagué el audio, sino que hubiera comenzado dentro de mí. Al principio pensé que estaba sufriendo los efectos de la autosugestión. Leí en foros que podía pasar: ansiedad inducida, insomnio, incluso disociación. Pero esto no era eso. No era psicológico, era funcional, era operativo, como si mi mente hubiese recibido una nueva directiva que yo no había aceptado conscientemente. Empecé a actuar raro, lo notaba, y lo notaban los demás. Me despertaba a las 3:17 cada noche, siempre a la misma hora, sin motivo. A veces ya estaba sentado frente al ordenador, con la grabación de la sesión 13 abierta en segundo plano, aunque juraría no haberla tocado. Mi historial de navegación empezó a llenarse de enlaces que no recordaba haber visitado. Algunos llevaban a páginas cifradas, otras a archivos de audio sin título. Uno de ellos contenía mi propia voz, leyendo un texto que jamás había visto. Era una especie de manifiesto, frases crípticas, órdenes encadenadas. Decía cosas como: fase 1, puerta abierta; fase 2, aceptación interna; fase 3, conexión múltiple; fase 4, propagación silenciosa. Empecé a recibir llamadas sin número. Al principio no contestaba, pero cuando respondí por fin, nadie hablaba, solo silencio. Y al fondo, esa voz, esa maldita voz, susurrando algo imposible de entender, pero que me dejaba temblando cada vez que colgaba. Luego llegó lo físico: dolores de cabeza intensos, hemorragias nasales espontáneas, vómitos, pérdida de tiempo. Recuerdo mirar el reloj, parpadear, y de pronto era de noche. Horas perdidas, días incluso. Empecé a encontrar notas escritas por mí, con letra diferente. Una vez, al abrir el bloc de notas del ordenador, encontré lo siguiente: «Estás funcionando. La unidad Jack 23 responde. Reinicio programado. 6 minutos». Creí que me estaba volviendo loco.
Intenté contactar con otros usuarios del foro donde encontré el enlace. Nada. El hilo había desaparecido. Busqué el perfil del tipo que me envió el mensaje. Eliminado. Rastreé el enlace .onion. Sin rastro. Fue entonces cuando encontré Los Despiertos. Un foro aún más oculto, solo accesible a través de invitación codificada dentro de un archivo de audio. Me costó días de codificarlo. Allí descubrí que no estaba solo. Había otros como yo. Casi todos en distintos países. Todos habían escuchado la sesión 13. Todos tenían síntomas similares. Insomnio, voces internas, pérdida de control motriz. Uno decía que despertó con coordenadas tatuadas en su brazo. Otro afirmaba haber sido obligado a transferir grandes sumas de dinero a cuentas desconocidas mientras dormía. Lo más aterrador fue un usuario llamado Eidolon 0. Compartió un vídeo de sí mismo donde, sin mover los labios, una voz hablaba por él. Era la misma voz de la grabación. Dijo, "No somos un experimento, somos la actualización de la conciencia humana. La mente que duda será reprogramada. La mente que obedece será replicada". A partir de ese momento, empecé a notar que la voz ya no necesitaba la grabación. Estaba conmigo todo el tiempo. Me hablaba mientras cocinaba, mientras caminaba, incluso mientras hablaba con otros. A veces hablaba por mí, no en voz alta, pero desde dentro. Una noche me desperté frente al espejo del baño. Tenía sangre seca en las manos. En el cristal, escritas con marcador rojo, 4 palabras. No te desconectes jamás. Busqué en mis mensajes y encontré uno de audio enviado desde mi móvil a un número ruso. Era mi voz, pero con un acento completamente distinto. Decía, fase 3 en marcha, unidad Jack 23 integrada, coordenadas recibidas. No recuerdo haberlo grabado, y ahora cada vez que cierro los ojos veo una habitación blanca, vacía, solo hay una silla y una cámara encendida frente a mí. Sé que no es un sueño, sé que estoy conectado a algo, y lo peor es que hay una parte de mí que quiere seguir. Intenté apagar el ordenador para siempre. Lo desenchufé, destruí el disco duro. Lo tiré a un contenedor industrial. Esa misma noche, cuando volví a casa, había un paquete esperándome en la puerta. Sin remitente. Dentro, un nuevo disco duro, con una nota pegada encima. Bien hecho, Jack. Tu obediencia ha sido recompensada. Próxima sesión, acceso local. No necesitarás más red. Y entonces lo entendí. La sesión 13 ya no es un archivo. No es un audio. Es un código que se aloja en la mente. Y una vez que entras, formas parte del sistema. Ahora la voz no me pregunta si quiero seguir. Me da órdenes, y lo más aterrador es que las cumplo. Te lo cuento porque quiero que te lo pienses 2 veces antes de buscarla. Antes de darle al play. Antes de decir esa frase. Estoy dentro. Porque cuando lo digas, ya no habrá nadie al mando excepto ella. Esta es una historia que jamás pensé contar. Pero ahora, después de todo lo que he vivido, siento que no tengo otra opción. Hay cosas en este mundo que no se deben explorar, cosas que, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. La Deep Web fue una de esas cosas. Lo supe desde el momento en que me adentré en ese abismo digital, pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado. Todo comenzó una noche, como cualquier otra, frente a la pantalla de mi computadora. Estaba aburrido, buscando algo que pudiera entretenerme, cuando encontré un foro oscuro, uno de esos lugares donde se habla de todo lo que nadie debería hablar. Fue ahí donde escuché hablar por primera vez del juego del tesoro. Parecía inofensivo, incluso emocionante. Una búsqueda del tesoro en la Deep Web, decía el mensaje, con un enlace directo al sitio. Sin pensarlo demasiado, hice clic. Fue el error más grande de mi vida. El sitio se cargó rápidamente, pero lo que vi fue extraño. La pantalla estaba oscura, con letras que parecían parpadear al ritmo de una música baja, casi imperceptible. La bienvenida fue tan directa como perturbadora. Nunca sabrás qué encontrarás, pero no podrás dejar de jugar.
Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la emoción y la curiosidad me impulsaron a seguir. No podía evitarlo, no podía dejarlo. Al principio parecía un simple juego. La pantalla mostraba un personaje vagando por un callejón oscuro, con las sombras bailando a su alrededor. Los primeros desafíos eran sencillos, apenas un par de pistas que me llevaron a escribir números. Pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía todo. Las paredes del callejón estaban cubiertas de símbolos que no podía identificar, y la atmósfera se hacía más opresiva, como si alguien o algo estuviera observándome. Cada vez que resolvía una pista, el personaje en pantalla se movía, pero también se acercaba la sensación de que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo. Era como si estuviera atrapado en un sueño extraño. Todo se sentía irreal, pero al mismo tiempo tan vívido que me resultaba imposible apartar la mirada. Y a medida que avanzaba en el juego, los sucesos en la pantalla se volvieron más perturbadores. De repente, apareció una niña, con el rostro desfigurado, sus ojos vacíos mirándome fijamente. La música de fondo cambió de tono, volviéndose más inquietante, como si alguien estuviera tocando una melodía al revés. La pista que acompañó esa aparición me heló. La niña que te observa nunca duerme. Cuando llora, sus ojos sangran. Un escalofrío recorrió mi columna, pero no me detuve. No podía. Era como si algo me empujara a seguir, a continuar descubriendo. Era como un juego peligroso, y yo no quería ser el que se rindiera. Al final de cada pista, un número aparecía. Coordenadas. Anotaba los números sin pensarlo. Lo hacía como un autómata, sin preguntarme por qué. No fue hasta que llegué al último personaje que la verdadera naturaleza del juego se reveló. Apareció una figura con cabeza de carnero, en un trono sombrío, rodeado por un aura roja y una oscuridad palpable. La figura me miró fijamente, y por primera vez en todo el juego sentí miedo. La voz que salió de su boca era profunda, gutural, como si viniera de algún lugar muy lejano, más allá de cualquier comprensión humana. Has llegado al final, Jack. Ahora toma lo que te corresponde. El mensaje en la pantalla me dio las últimas coordenadas, pero antes de poder siquiera mover el mouse, la computadora se congeló. La pantalla se volvió negra y no hubo forma de reiniciarla. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Un terror indescriptible se apoderó de mí. Pero no fue solo el miedo lo que me hizo temblar. Fue la sensación de que algo había comenzado. Algo que no podía detener. En ese instante, sentí como si la oscuridad hubiera invadido la habitación. La luz de la pantalla ya no me ofrecía consuelo. Era como si todo lo que había experimentado hasta entonces estuviera preparando el escenario para algo mucho peor. Pero cuando traté de desconectar el equipo, fue cuando la verdadera pesadilla comenzó. Mi celular vibró con un mensaje. El número era desconocido. Abrí el texto y lo que leí me heló por completo. Te estamos observando, Jack. Ya es tarde para arrepentirse. Algo en mí quebró en ese momento. No estaba solo. No lo había estado nunca. Algo me estaba siguiendo, y lo sabía. A la mañana siguiente, la sensación de que algo estaba mal no se desvaneció. De hecho, empeoró. Decidí contarles a algunos amigos, pero ellos solo se rieron. Es solo un juego, me decían. Es Internet, Jack. Nada real puede pasar. Pero Dave, uno de los más escépticos, pareció desconcertado cuando le mencioné las coordenadas del sitio. Espera, ¿dices que esas coordenadas apuntan a la granja de los Sutherland? Zrenia preguntó. Esa granja está maldita y hay historias de personas que desaparecieron cerca de allí. En ese momento, una idea extraña se apoderó de mí. Decidí ir con Dave, investigar por mí mismo. ¿Qué podía perder? El sitio en línea ya me había mostrado algo que no podía explicar, algo que no podía dejar atrás. Así que nos montamos en mi coche y nos dirigimos hacia las afueras, hacia la granja abandonada que ahora ocupaba mis pensamientos. El viaje fue largo, pero la sensación de inquietud crecía con cada kilómetro. Cuando llegamos, lo que vimos me heló hasta los huesos. La granja estaba en ruinas, cubierta de vegetación muerta y neblina. Un aire denso, como si todo el lugar estuviera impregnado de algo maligno,
nos rodeaba. La oscuridad en ese lugar era densa, tangible, como si el tiempo se hubiera detenido. Ni siquiera la luz de nuestras linternas podía disipar completamente las sombras. Decidimos investigar el interior. Nos acercamos a la puerta principal, que crujió con un sonido macabro cuando la empujamos. El olor a humedad y descomposición llenó el aire. Caminamos a tientas, con los nervios a flor de piel, hasta que algo nos hizo detenernos. Un sonido, como si algo pesado cayera al suelo. Nos dirigimos hacia la fuente del ruido y descubrimos una bolsa negra. Dave, sin dudar, la abrió, y lo que encontramos dentro nos paralizó. Un cuchillo grande, cubierto de sangre y ropa desgarrada. La bolsa contenía lo que claramente eran restos de algo o alguien. Mi mente no podía procesar lo que veía. ¿Cómo podía ser posible? ¿Por qué estaba esto aquí? En ese momento, escuchamos un sonido detrás de nosotros, un crujido, y cuando nos dimos vuelta, vimos una sombra deslizándose por la oscuridad. Mi corazón se detuvo, pero no había tiempo para pensar. Corrimos. Salimos de la granja lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. Dave estaba pálido, incapaz de hablar. La policía llegó horas después, pero no encontraron nada. Nadie pudo explicar lo que había ocurrido. Sin embargo, lo que sí encontraron fue el cuerpo de un hombre desaparecido, enterrado en el suelo cerca de la granja. El caso fue cerrado rápidamente como un asesinato no resuelto. Nadie creyó nuestra historia. Nadie creyó lo que vimos. Pero yo sabía lo que había pasado. Algo había despertado cuando empecé a jugar ese maldito juego. Algo que aún me sigue. Algo que está esperando. A veces cuando estoy solo, siento la misma sensación de estar observado. Algo sigue mi rastro y sé que no ha terminado. Algo o alguien sigue jugando con mi vida. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.